Hola, buenas noches hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una sesión más. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta sesión más que nos permite tener impartida este curso que es impartido por nuestro hermano Andrés San Martín. Damos gracias a Dios por su vida, porque estamos aquí. Y bueno, les recuerdo que esta es la sesión número 4, la penúltima sesión. Dentro de 8 días, el próximo miércoles, finaliza la sesión, el curso Iglesia y Santidad. Y bueno, también les recuerdo que los días lunes tenemos hermenéutica bíblica impartida con nuestra hermana Sandy, y los miércoles esta sesión de Iglesia y Santidad, y los días viernes, que también es la cuarta sesión con el Ministerio Centradas en el Evangelio, que ya es la cuarta sesión y le quedaría otra última sesión. Les recuerdo también que tenemos una sesión de preguntas y dudas o comentarios. Los pueden escribir en el chat o igual al final pueden levantar la mano. Antes de darle lugar a nuestro hermano que ya se encuentra con nosotros, voy a compartirles un himno para prepararnos en esta noche. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo Cristo en la cruz murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que placentera es, y es más al repetirla preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor.
Amén. Voy a dar lugar a nuestro hermano. Buenas noches, hermanas, hermanos. Dios les bendiga. Gusto estar acá nuevamente esta noche. Y esperamos que este estudio que hemos de comenzar ahora sea para vuestra edificación y, por qué no, bendición. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Por favor, hermano. Recordemos entonces nuestro estudio Iglesia y Santidad, un estudio a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Bueno, continuando con el estudio capítulo a capítulo de las ideas centrales, Pablo aquí une la doctrina judía con el bautizo. Eso tiene más de una sola significación. Por ejemplo, porque, bueno, uno está haciendo necesariamente un nexo, digámoslo, canónico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, no se puede, por lo tanto, con versículos como este, especialmente el 10 capítulo 2, hablar de que no hay espacio para hacer como un canon totalmente cerrado del Antiguo Testamento que está totalmente inconexo con el Nuevo. No, versículos como este dejan claro que lo que, insisto, me gusta a un servidor llamar unión canónica, que, insisto, por lo tanto, aquí Pablo le está dando el mismo nivel de palabra revelación divina a los libros en este caso, como dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ahí el otro punto. O sea, bien sabemos que los judíos y los primeros cristianos, cuando hablaban de Moisés, no estaban hablando solamente del personaje tan conocido, sino que estaban hablando de la ley de Moisés y de la tradición que hay tras de Moisés y todo lo que eso incluye. Por ende, todo el Antiguo Testamento. Y más aún que lo une al concepto de bautismo. O sea, eso no quiere decir que, si bien obviamente ya lo mencionan los evangelios con el bautismo de Jesús, ya se consideraba como parte de la liturgia cristiana, llamémoslo así, como parte de la vida espiritual cristiana, el tema del bautizo. Por lo tanto, ahí, imagínense, está haciendo una unión entre el concepto antiguo testamentario del judaísmo purificándose en el desierto con el bautismo purificatorio, digamos, como una señal externa de la nueva vida del creyente. Insisto, es muy importante tener en cuenta esas dos cosas. O sea, el hecho de que menciona a Moisés no es solamente un detalle, mencionar a un nombre para darle un poco más de grandilocuencia al texto, sino que, insisto, está uniendo cosas que lamentablemente la teología moderna pretende mostrarnos como separadas, como que, insisto, por un lado el Antiguo Testamento y nosotros, y después el Nuevo, y nosotros acá los cristianos nos damos el trabajo de unirlos en un solo libro, pero no. Versículos como este y todas las alusiones que hay en el Nuevo Testamento hacia el Antiguo, así como también el cumplimiento bíblico de todas las profecías que se mencionan en el Antiguo Testamento, insisto, dan lugar a esa unión canónica, a un solo canon. Por eso hablamos de la Sagrada Escritura y no de las Sagradas Escrituras, insisto, haciendo una especie de quiebre total, una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso nos da lugar a lo que viene el siguiente punto que está ahí, que por lo tanto, que obviamente como creyentes, así como necesitamos, cuando los judíos necesitaron estar ahí en la nube, como dice, o sea, pasando por el mar, etcétera, necesitaron alimento físico con el maná. También el creyente hoy, o en este caso los de Corinto, también necesitan alimento espiritual. Por supuesto, en este caso no era el maná, pero ¿cuál es el alimento espiritual? Por supuesto, las Sagradas Escrituras. No hay otra manera, digamos, no hay ninguna otra manera de referirnos teológicamente hablando al estudio de la palabra como alimento espiritual. O sea, ¿por qué? Porque debe ser algo constante, permanente. En el caso de las iglesias que aceptan el bautismo y la Santa Cena como un sacramento, podríamos argumentar que también está el sacramento.
La diferencia es que la palabra de Dios está permanentemente en la vida del creyente. El sacramento, ya sea o en el caso de los luteranos, o la ordenanza en el caso de las demás iglesias, es una ceremonia, por supuesto, importante, relevante, necesaria, al igual que el bautismo, obviamente, pero no es repetible. El bautismo se lleva a cabo solamente una vez, la Santa Cena se llevará una vez a la semana o en cada culto, a diferencia de lo que sucede con el estudio de la palabra, que debe ser algo, insisto, permanente, continuo y en permanente avance. No es como, insisto, el tema de la Santa Cena, que uno en un momento va a ser más bendecido que con la Santa Cena que recibió, qué sé yo, la semana o el mes anterior. No, no hay nada que fortalecer porque el sacramento ya la ordenanza, insisto, depende de la visión confesional a la que adhiere usted. En el caso de un servidor entenderá que me refiero a él como sacramento, pero no es algo que se vaya sumando. Es distinto, en cambio, la palabra de Dios. Por supuesto, usted mismo lo ha vivenciado, sabe más de la palabra hoy que hace un mes, y hace un mes sabía más que hace un año, y esperemos que en una semana más sepa más aún también. En este caso sí se puede hablar de un alimento espiritual que aumenta, no solamente que fortalece lo que ya ha existido. También se nos habla aquí del concepto de la idolatría como un sinónimo de fornicación. Estas son, nuevamente, comparaciones, analogías que le gusta mucho al apóstol Pablo utilizar. Y imagínense, hoy en día utilizar la palabra fornicación sigue siendo fuerte. ¿Cuánto más en el siglo I que estas palabras, insisto, todavía no tenían la significación? Hoy en día, insisto, la fornicación al ser humano común no le dice nada, o muy poco. Prácticamente eso es mal visto para los santurrones de los cristianos, que digamos los fanáticos religiosos como nosotros. Para el mundo básicamente la fornicación es un hecho, nada más. No hay nada ético, moral, ni mucho menos cristiano tras de eso. Pero precisamente, ¿qué es la idolatría? Otro pecado inexistente o otra falta inexistente para el mundo no creyente. Precisamente la idolatría es un acto de fornicación espiritual en la vida del creyente, de impureza total para la vida del creyente. Por lo tanto, o sea, cualquier tipo de idolatría, en el sentido estricto y amplio del término. Recordemos, o sea, a veces nosotros, como lo he dicho otras veces, por nuestro entorno católico romano, asociamos siempre la idolatría con el tema de las imágenes, con el tema de la Virgen, el Papa, etcétera, pero por supuesto, mejor dicho, la idolatría es darle a otra cosa que no sea Dios mismo el lugar de primacía que le merece. Insisto, no se trata solamente de estarnos venerando y postrando a otro Dios, o en el caso de los católicos romanos, a sus imágenes, a sus yesos, etcétera. No es un concepto tan liviano. Eso es dejar demasiado espacio. O sea, puede ser un líder político, incluso, ¿por qué no?, un equipo de fútbol. No estoy diciendo que sea malo el fútbol, por cierto, más allá de que yo no lo sigo mucho, pero si finalmente ese tipo de actitudes actitudes nos alejan de Dios en el primer lugar de nuestra vida, por supuesto se convierten en un acto de idolatría y por ende de fornicación espiritual. Para la persona que escribió, me preguntó, en el caso de los luteranos confesionales no hay una regla oficial de que deba llevar, de cuánta cantidad de veces debe llevarse a cabo la Eucaristía o Santa Cena, como le llamamos nosotros, o el sacramento del altar. Pero lo más normal es unas 2-3 veces al mes. No se espera que sea algo regular, no algo especial, o digamos especial en el sentido de que se lleva muy pocas veces o un puñado de veces al año, no. Si es posible entregarlo todos los cultos regularmente, eso es lo que se hace. Pero finalmente eso depende también de parte de cada congregación local. No insisto, no hay una... Y creo que es una medida sana, humildemente, porque oficializar eso al estilo católico romano, que hasta en el funeral debe haber Santa Cena, sino prácticamente el funeral
sin Eucaristía no es un funeral verdadero, creo que, insisto, eso nos hace caer en excesos y no le vamos a dar necesariamente a la Santa Cena el verdadero valor que tiene, más allá de las diferencias doctrinales que vayan de eso, ya sea, insisto, alguien de una iglesia anabaptista, anglicana, calvinista y obviamente luterana. Tenemos visiones distintas respecto de eso, que obviamente no tenemos tiempo para analizar ahora. Pero sí todos estamos de acuerdo en que debe ser un momento solemne, no un momento rutinario, que la gente lo tome sin peso alguno. Debe tenerlo. También hablando del concepto del Antiguo y Nuevo Testamento, ese puente canónico, esa frase en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como por ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Obviamente, ¿quién está amonestando al apóstol Pablo ahí? O a nosotros, en este caso a los corintios. ¿Existía la Biblia escrita en su totalidad? Evidentemente que no. Insisto, recuerden incluso los que somos de la escuela más dura, que creemos que la Biblia ya estaba terminada para el año 70, aún así, por supuesto, el apóstol Pablo no tenía todas sus epístolas escritas, faltaba la segunda, de hecho, de Corinto. Por supuesto, aquí sí, solo sí, está refiriéndose a las palabras del Antiguo Testamento. Insisto, nuevamente, él, como alguien conocedor de la ley judía, de lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento, precisamente habla de esta amonestación en el versículo 11, haciendo una alusión directa y bastante explícita, más aún si le sumamos la palabra Moisés en el versículo 2, a todo el mensaje del Antiguo Testamento. Insisto, es algo que a veces nosotros los protestantes que aceptamos a buena hora, con mucha facilidad la Biblia en su totalidad, creo que no siempre expresamos la unidad que debe haber en su totalidad en nuestros 66 libros. Insisto, creo que es algo a tener en cuenta, a fortalecer. Insisto, no dar lugar a nuestros contendores, por no decir herejes, que tratan, insisto, de ver como que el hecho de que el Antiguo y el Nuevo Testamento estén en un solo libro es simplemente una cuestión de contingencia, porque, tratan de la misma temática, están relacionadas con el mismo Dios, pero hacer eso es un ejercicio que las veces que se ha llevado a cabo, y lamentablemente es bastante común en la escuela teológica, es muy peligroso, insisto. Y bueno, ahí complemento lo que había dicho hace unos minutos respecto de la idolatría. Recuerden, no podemos quedarnos en el concepto de idolatría tan básico que es criticar en general. Yo creo que todos hemos cometido ese error, independiente, tal vez en mi caso lo hice cuando muchacho, en discusiones con compañeros de curso católicos, probablemente en reducir la idolatría simplemente a lo que hacen los católicos con sus santos y con María y todo su aparataje. Que por cierto, no estoy diciendo que no sea idolatría, el punto es que no lo podemos limitar exclusivamente a eso, de ninguna manera. O sea, hasta la misma Biblia la podemos convertir en un objeto de idolatría. No digo que la gente lo haga intencionalmente, pero ¿acaso no les parece un acto de eventual idolatría cuando uno a veces entra a casas antiguas de gente cristiana y que tienen, ¿cuál es el típico salmo que tienen abierto en las Biblias para proteger la casa? ¿Cuál es? Si me ayudan. ¿91? ¿93? Pero, 91. Ok, gracias. Pero, ¿acaso no hay algún nivel de idolatría, de casi de santería, en tener ahí abierto, como que, no sé, pues una vez me dieron ganas de decirle a un amigo, comillas, amigo, pero alguien cristiano acá, caramba, me imagino entonces que tu casa se movió menos que la mía para el terremoto del 27 de febrero del 2010, y no era el caso, por cierto. Entonces, en ese sentido, ¿acaso mi casa de un servidor, ya que tengo mi colección de Biblias, está más protegida que la de esa persona que solamente tenía 2 o 3? No, insisto, ese tipo de cosas perfectamente pueden considerarse un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos uniendo nuestro acto de adoración al papel propiamente tal, no al contenido.
insisto, no se trata solamente de reducir al hecho de tener ahí el personaje, la velita, etcétera, o la misma cruz. No, que sea simplemente una decoración, etcétera, pero cuando ya eso es un objeto casi de culto, formal o informal, a veces puede que lo hagamos sin darnos cuenta, pero hay que analizarlo perfectamente, ese tipo de cosas que a veces la gente hace como con toda naturalidad, pero que no lo es tanto. Y insisto, hay que tener un hilo muy delgado para analizar cuándo se puede pasar de la simple darle honor a algo a convertirlo en un acto de idolatría. Insisto, esa línea delimitatoria es muy débil y por lo tanto es muy fácil de pasar a llevar. Siguiente, por favor. Bueno, continuando después en el versículo 21, retomando el tema de la Santa Cena, no cualquiera puede comer de la mesa del Señor. Por lo tanto, eso nos lleva a la pregunta, ¿quiénes pueden? Bien sabemos que hay iglesias, no sé, la verdad no podría hablar de porcentajes, en donde solamente los que han sido bautizados adultos pueden participar en ella. Y personas como como un servidor y en general los presbiterianos o calvinistas que llegan a esas otras iglesias en donde solamente aceptan el bautismo de adultos, piden nuevamente un bautismo nuevo en muchos casos. Pero en este caso, más que centrarnos en eso, que obviamente no es la ocasión, pero más allá de la edad o de las condiciones en conocimiento que se puedan tener, creo que de acuerdo al contexto de todo lo que se nos escribe en Corintios, sin entrar en nuestros libros doctrinales, dogmáticos, ya sea luteranos, calvinistas, anabaptistas, el que quiera, no. Aquí puede hablarse de que debe ser alguien que tenga conocimiento de lo que está haciendo, de lo que está participando. No simplemente... no recuerdo, en algún texto dice no pueden participar de la mesa del Señor los neófitos, no en un texto bíblico, en un texto doctrinal, o sea, gente que no sabe, y no puedo dejar de estar de acuerdo con esa afirmación. Aquí no estamos hablando, insisto, de un acto que inicia un proceso, sino para gente que participa en la Santa Cena, que es, insisto, uno de los principales gestos externos de devoción y participación y comunión en la iglesia. Debe ser alguien que ya tenga algún grado de preparación y no simplemente esté acercando a su boca un poco de pan y un poco de vino. Ok, entiendo, por ejemplo, que mis amigos acá, hermanos no luteranos, no comparten la visión sacramental de la Santa Cena, pero bueno, que tengan en ese caso claridad de que ¿por qué no es un sacramento para vosotros? ¿Por qué y en el caso de la iglesia de un servidor, ¿por qué sí es un sacramento? ¿Qué significa que lo sea? Es más, incluso salir de ese marco, a opinión de un servidor, también es tomar la Santa Cena indignamente. Nuevamente disculpen que la autorreferencia, pero yo no nací en la iglesia cristiana, nací en otra iglesia no cristiana, por así decirlo. Y mi abuelo fue pastor de esa iglesia. Y tengan por seguro que esa costumbre que hoy en día es tan mal vista dentro del mundo protestante, de que en una iglesia de una confesión no se le entregue la Santa Cena a una persona de otra confesión, hoy en día, ahora que vivimos en la, como se dice, generación de cristal, pero que parece que también ataca a los cristianos, no sé, pues si un calvinista me negara la Santa Cena, seguramente vendría el de la otra confesión, la que sea, diría, pero caramba, qué calvinista más malo. O si yo hiciese lo propio con el amigo hermano calvinista, pero qué luterano más malo. Pero insisto, ¿por qué menciono el ejemplo que me tocó vivir? Porque con toda seguridad, mi amado y recordado abuelo, y con toda razón, me habría dicho, ok, te quiero mucho, nieto, te amo mucho, ojalá seas pastor cuando grande, colega mío, pero tú perteneces a otra confesión de fe. Por lo tanto, no puedo compartirte la Eucaristía, o la Santa Cena, perdón, o la Cena del Señor, a ti. Y me parece de toda lógica, de toda corrección, de toda manera correcto,
Después de todo, si más allá, insisto, no vamos a debatir quién tiene la razón. Se podrán imaginar que creo que un servidor tiene la razón o las confesiones luteranas al respecto. Recordemos, hay 3 posturas. La católica romana, herética totalmente, que considera que el pan y el vino dejan de ser pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo, y que en cada ocasión que el sacerdote consagra la misa, están repitiendo el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Por qué digo herejía? Porque aquí derechamente con esa aberración que ellos hacen, están diciendo el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando Cristo dijo consumado es, no tuvo valor alguno, porque después de todo por algo hay que irlo, como dice, la definición de misa, recuerden, es el continuo sacrificio sin la sangre del Calvario, continuo sacrificio. O sea, entonces, ¿dónde quedó esto que Cristo fue entregado una vez y para siempre? ¿Dónde quedó el consumado es? Esa es la visión católica. La visión luterana es que está presente el cuerpo, de manera real, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay una intermedia que la acepta la iglesia anglicana, algunos sectores de la iglesia calvinista, que hablan de la presencia espiritual. Y esta es la postura más abierta en el mundo evangélico y también las iglesias pentecostales, de que es solamente una conmemoración. Pero insisto, creo que personas que no comparten esa misma confesión no pueden participar conjuntamente en algo tan solemne como esto. Respetando, por supuesto, al hermano con las diferencias obvias que tenemos, pero insisto, no estando en comunión en eso, no deberíamos participar en ella. Perteneciente a un culto que no es de la confesión propia. Incluso antes, no sé, aquí los que tienen más de 60 años, si es que hay alguno, podrían hacer memoria de que incluso en algunas congregaciones eran mucho más estrictos y solamente podían participar las personas de la congregación misma. Insisto, yo nací el año 1980 y me tocaba ver en esa iglesia a la que asistía hasta los 18 años, en donde incluso gente separada, cuando veía que el pastor, en vez de decir invitamos a cualquier miembro de otra iglesia de esa confesión, decía otra iglesia cristocéntrica. Y había gente que se paraba y se iba, por considerar eso un insulto a su iglesia. No sé si yo sería tan radical, simplemente mencionaría nada más eso, pero insisto, no es el tema a discutir ahora, digamos, quién tiene la razón en eso. Y bueno, en el versículo 23 al 33 se nos habla básicamente de que todo debe ser para la gloria de Dios. Todo en el culto, todo en nuestra vida cristiana, todo en nuestra liturgia, y obviamente en nuestro estudio bíblico. ¿A qué debe apuntar? A la sola gloria de Dios. Claro, ahí tal vez los no calvinistas puede que digan, pero aquí está hablando de un emblema calvinista, una de las 5 solas del calvinismo, pero por cierto, que sean simplemente más enfatizadas por el mundo calvinista, no quiere decir que la soli Deo gloria esté equivocada. Simplemente ellos enfatizan un punto más, pero no veo que un luterano podría estar en desacuerdo con el solo Deo gloria, de ninguna manera. De hecho, la vida del creyente debe ser entera dedicada a la gloria de Dios, la labor de la iglesia. Precisamente, ¿para qué está la Biblia? Además de dar testimonio de Cristo, para edificar a la iglesia cristiana. ¿Y para qué debe ser edificada la iglesia cristiana? Para la gloria de Dios en primer lugar. Entonces, ahí podemos encontrar en ese párrafo bíblico el concepto de soli Deo gloria o solo gloria a Dios, que es más conocido por parte de las iglesias de corte calvinista. También ese famoso versículo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero por eso ahí planteo la pregunta, ¿cuál es el alcance de lo lícito? O sea, ahí nuevamente tenemos que tener discernimiento de lo que ya somos, creyentes, de haber sido edificados en la palabra. Porque si no, ¿cómo vamos a saber con certeza hasta dónde llega el nivel de lo lícito, de lo que deja de convenir? Nuevamente, o sea, otra vez el apóstol Pablo nos está insistiendo en la edificación espiritual, tanto a nivel de congregación,
de iglesia como personal. Necesitamos tener una base objetiva para saber cuándo estamos traspasando o no traspasando el límite de lo lícito. No se trata, insisto, de que andemos tachando todo lo que, como hacen lamentablemente a veces algunas iglesias de corte puritana, que tachan de no cristiano, de no lícito, cualquier cosa que se haga fuera de un templo. No, evidentemente que no es así. Lo cual no quiere decir que incluso todo lo que se haga dentro de un templo no sea precisamente lícito. Perfectamente en el templo pueden ocurrir grandes errores, cosas ilícitas. Precisamente lo que sucedía aquí con los corintios. O sea, aquí también les está Pablo indirectamente diciendo, cuidado, miren que no todo lo que hacen ustedes como comunidad cristiana les es lícito. Y más aún si analizamos la carta completa. Y eso nos permite a su vez no ser tropiezo para nadie. Ahí podemos hablar del testimonio cristiano. ¿Cómo podemos ser piedra de tropiezo? En primer lugar, cuando hablamos de o ser tropiezo para los demás, estamos hablando de nuestro prójimo, tanto creyente como hermanos como no hermanos. Porque en el caso de nuestros hermanos queremos que su fe sea fortalecida con nuestra propia vida, nuestro propio testimonio, pero también en el caso del incrédulo queremos que el incrédulo llegue a Cristo. Por lo tanto, de nuevo, esa vida que da gloria a Dios debe estar preparada. ¿De qué manera? Estudiando la palabra, fortaleciéndose con la oración, en la participación del culto, etcétera, para precisamente estar fortalecido y saber cuándo está la posibilidad del tropiezo. Además que nosotros también podemos, por cierto, ser piedra de tropiezo para nosotros mismos. A veces, como dicen, es cierto, no es un versículo bíblico, pero el peor enemigo que puede tener uno a veces es uno mismo. Y también hay que tener en cuenta eso. ¿Qué cosas hago o dejo de hacer que pueden ser piedra de tropiezo para mi prójimo, tanto creyente, mi prójimo incrédulo, o para mí mismo? Y la única manera de saberlo eso es con el estudio de la palabra. Siguiente, por favor. Bueno, entrando en el capítulo 11, habla también del concepto, también malentendido, de sobriedad. Sobrio no quiere decir, por supuesto, exento de alcohol o de estar libre de una borrachera. No, en este caso habla de sobrios, cosas templadas, cosas que no sean estrepitosas, o una actitud que no sea a su vez, precisamente, piedra de tropiezo, en este caso, para nuestra propia iglesia. O sea, todo lo que se haga en general, pero cuanto más en la iglesia cristiana, debe hacerse y llevado a cabo de manera sobria. Y por cierto, no estoy hablando aquí de la eterna discusión casi inerte de llevar a cabo de si utilizamos instrumentos de mucho ruido, de poco ruido, si cantamos solamente himnos o alabanzas modernas. No se trata de eso. También el culto debe ser sobrio en todos sus aspectos, independiente del nivel de voz con el que cantemos, o si a veces la predicación también, si es entregada de una manera poco sobria, termina pareciendo más un discurso político de larga duración, con un par de versículos bíblicos inmersos. Y también, o sea, está la responsabilidad, por lo tanto, nuevamente del líder, de saber cómo guiar a su congregación hacia la sobriedad, pero también del creyente de saber cuándo, incluso eventualmente sin la necesidad del líder, que puede no estar, de saber cuándo en su vida personal, espiritual y vida eclesiástica no está actuando de manera sobria. Y nuevamente, otra vez, podrá parecer disco rayado, pero la única manera de discernir correctamente eso, independiente de que estemos en el siglo I o en el siglo XXI, la sobriedad tiene que tener, en el caso nuestro, como base la Santa Palabra. No hay otra manera. Y aquí entra en este capítulo el polémico tema, especialmente estos últimos 10, 15 años, del rol de la mujer en la iglesia. A nosotros probablemente no nos parecerá gran cosa, gran novedad, que la mujer tenga derecho a participar y aprender.
Pero estamos hablando, recuerden, del siglo I. O sea, no se me viene a la mente, estuve averiguando hace un par de horas ahí googleando inteligencia artificial, etcétera. ¿En qué otra religión se le dio antes que al cristianismo ese rol? El derecho, insisto, derecho, no capacidad, derecho incluso, a participar y aprender de igual manera que un hombre. En las cartas de las epístolas, todas, en ninguna parte se da a entender que la mujer no tenga el mismo derecho que aprender que el varón. O sea, habla ya el concepto que tanto insistí en la primera clase, a los santos. No está hablándole a los santos. ¿A cuáles santos? Hombres y mujeres que había en Corinto. Es cierto, aquí habla en particular del tema, casi todas las Biblias lo subtitulan como el atavío de las mujeres, pero también se menciona, es cierto, diferentes roles, pero que creo que lo mencioné en la clase anterior. O sea, el hecho de no tener los mismos roles dentro de la iglesia, insisto, no vamos a entrar ahora por un tema de tiempo, al análisis de si la mujer debe o no tener liderazgo en la iglesia, etcétera. Eso es un tema muy álgido de analizar y que necesita mucho tiempo. Pero recuerden, para los que quieran tildar a una iglesia de malvada, machista, o al cristianismo del siglo I de malvado y machista, pues bueno, ¿por qué no? Como lo decía, ¿cuál don más grande que el de dar vida? Don que por supuesto a los hombres nos ha sido negado. Y la pregunta que les hago siempre, ¿qué cosa es más importante en una iglesia? ¿Ser el pastor que está dirigiendo o tener el don, la capacidad de eventualmente dar una vida al mundo? Teniendo en cuenta que el don de dar vida, de traer una vida al mundo, existe incluso antes que la iglesia cristiana, antes que el judaísmo, con la misma Eva, creo que es más importante dar una vida al mundo. Insisto, y ese, no me imagino al movimiento feminista reclamándole a Dios porque los hombres no tienen esa capacidad al respecto. Al contrario, lo que más hacen al respecto de eso es quejarse. Insisto, roles distintos, pero eso no quiere decir que uno sea más importante del otro, tanto para el hombre como para la mujer. Los hombres también tienen, de acuerdo a estas mismas palabras, roles distintos dentro de la iglesia, pero precisamente la bendición que se menciona aquí es que esos roles no están uno sobre el otro. No recuerdo, aquí me parece que no se menciona todavía el concepto de obispo, pero a diferencia del concepto católico romano, que considera al obispo un ser espiritual superior a los demás miembros de la congregación, el obispo bíblico era uno más entre cualquiera de los demás cristianos, simplemente que tenía en un momento determinado, ni siquiera era un cargo permanente, tenía la labor de ir y vigilar, de ser el episcopus, de ahí viene la palabra episcopo, el vigilante, el que vigila, y normalmente era un cargo viajante, y ese cargo duraba mientras duraba ese viaje. Al viaje siguiente podía ser elegido otra persona y pasaba a ser el obispo. No era la famosa imposición de manos que tanto le interesa al Vaticano y a la Iglesia Ortodoxa, no. Era un cargo más entre otros, al igual que el de maestro, de líder, etc. En algunos casos probablemente, como aquí, ¿de qué cargo está utilizando el apóstol Pablo? ¿Está siendo de obispo? ¿En la epístola? Está haciendo por sobre todo de pastor y de maestro. Seguramente la información que el apóstol Pablo tuvo se la trajo un obispo. Pero él, aquí en esta epístola, está haciendo la labor de maestro y de pastor, cuidando en el sentido de pastor, es el que cuida las ovejas. En ese sentido está hablando, hablamos de pastor, digamos, en el concepto todavía de pastor así evangélico que nosotros hoy todavía no existía. Entonces, volviendo al punto del rol de la mujer, se le da más dignidad a la mujer de la que se nos trata de hacer creer. Bien, si bien no se menciona ese punto aquí, pero estamos hablando de una religión en donde Dios se encarnó a través de una mujer, no a través de un hombre, en donde, de acuerdo al relato bíblico, no hubo intervención masculina en su nacimiento.
O sea, y digamos, poniéndonos en el plano de la suposición, según lo que, o sea, perdón, ni siquiera de la suposición. Cristo para llegar al mundo no necesitó de un padre, pero así como son presentadas las cosas, la participación activa de una mujer fue absolutamente necesaria. El rol del hombre en este caso fue totalmente pasivo. Insisto, y hay que tomar en cuenta esto, que en aquella época, tanto para el mundo judío como para el mundo greco-romano, esto era algo absolutamente inaudito. Más aún si lo sumamos al hecho de no solamente de que Cristo nació de una mujer, sino de que los primeros testigos de su resurrección fueron mujeres. Las que nunca dudaron de él también fueron mujeres. Queda para ahí la pregunta que no vamos a saber nunca en nuestra vida humana, si la intención de los evangelistas al incluir esos dos detalles, que no abandonaron a Jesús mujeres y que fueron las primeras en testificar su resurrección, era tal vez incluso una especie de cachetazo a la autoestima tan elevada que tenían los apóstoles. Puede ser, no lo considero, digamos, tan descabellado. O sea, piensen, en los dos hechos más relevantes de la religión cristiana, el nacimiento de Cristo y la resurrección de Cristo, estuvieron acompañados exclusivamente de mujeres. Mientras que los apóstoles estaban todos escondidos, estaban las mujeres acompañando, María y María Magdalena. Camino a Emaús, ahí estaban también el día de la resurrección, mujeres, y no dudaron. Mientras tanto que los apóstoles, que la mayoría estaban escondidos, ahí estaban nuevamente las mujeres presentes. Que se haya mencionado eso en un texto del siglo I, insisto, no solamente es inédito, sino que es muy decidor que, insisto, para nosotros hoy puede que no nos diga nada así a simple vista, pero hilando ese tipo de puntos, la verdad que da para bastante análisis, insisto, más aún teniendo en cuenta el rol que tenía la mujer en el mundo grecorromano, que ese rol era ni siquiera traer hijos al mundo, porque no es como ahora que un buen padre, un buen esposo que se precie de ser tal, va a anhelar que su mujer esté bien cuidada, recibir la mejor atención médica que le sea posible. No, eso en la época del Imperio Romano era absolutamente... la mujer tenía que trabajar, qué sé yo, arando la tierra, lo tendría que hacer seguir haciéndolo, ya sea que estuviera con un mes de embarazo o tal vez al borde del trabajo de parto. Cosa que no sucede así, obviamente, en la iglesia cristiana del siglo I. Siguiente, por favor. Se nos menciona en el capítulo 11 que se congregaban para mal. ¿Qué puede ser congregarse para mal? ¿Cómo está ahí? Puede ser la división, el mal uso de la cena del Señor, como por ejemplo se menciona eso, o incluso lo une con la embriaguez. Eso da para suponer, no lo dice explícitamente el texto, pero no es descabellado creerlo, de que probablemente en vez de hacer la cena del Señor de la manera solemne, como probablemente o con seguridad en vuestras iglesias, de un servidor, se lleva a cabo, probablemente ellos hacían una fiesta secular ahí, tal vez con una buena, como decimos hoy en día, una buena comilona. Parte de su manera indigna de tomar la Santa Cena probablemente era esa. O sea, que el vino de la Santa Cena lo utilizaban para embriagarse. Insisto, no creo que sea coincidencia que menciones el tema de la Cena del Señor y casi simultáneamente la embriaguez. O sea, hasta en eso, digamos, se puede suponer que se congregaban al mal, o también para pelearse por los liderazgos, o ya que más adelante se menciona el tema de los diferentes roles de la iglesia, probablemente estaban divididos en quién se creía más importante por el rol que tenía en la iglesia. Es muy probable que haya sucedido. O sea, la división no quiere decir que necesariamente que la gente se vaya de una iglesia a otra. En este caso, una división interna en donde, insisto, qué sé yo, los profetas se creían más que los obispos más que los maestros, o los obispos, y así, puede ser. Y eventualmente que no tenían el mismo espíritu, en realidad, cosa que es más que obvia al analizar el texto. Y también en el capítulo 11 es las palabras de la institución, como se les suele llamar, que es la primera referencia post-Cristo
después de los 4 evangelios, a la institución de la Santa Cena. Y de ahí es donde, de hecho, para las liturgias protestantes, bueno, la católica igual, toman, digamos, la fórmula litúrgica para consagrar la Santa Cena. Repite prácticamente la historia de Cristo. Eso también nos sirve para otro detalle, que Pablo ya era plenamente conocedor de la labor y el ministerio de Cristo. Porque por ahí hay algunos teólogos herejes que se saltan unos cuantos años, tal vez décadas, para afirmar que el apóstol Pablo es anterior a Cristo, o a los evangelios, mejor dicho. Se escribieron algunas de las epístolas y después se escribieron algunos evangelios. Pero, insisto, el hecho de que Pablo ya esté mencionando algo que solamente aparece en los evangelios, quiere decir que él ya conocía a plenitud el texto de la Cena del Señor, insisto, en el versículo del 23 al 26. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, bebed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y ahí, insisto, está la discusión que lleva 490 años aproximadamente, que no la vamos a solucionar ahora en 5 ni en 60 minutos, que de nuevo, hay una división de criterio, podríamos llamarlo así. Por un lado, los luteranos nos quedamos con la palabra mi cuerpo, versus los no luteranos que se quedan con la frase memoria de mí. Ahí el punto es, ¿en qué nos centramos? Por supuesto, los luteranos nos quedamos con la primera frase, mi cuerpo, y por eso hablamos de la unión sacramental, o que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes, no convertidos. Por favor, insistir en eso. No hay una conversión ni una transformación. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Versus la conmemoración. Creo que los únicos que nos acercan a los luteranos en ese sentido son los anglicanos y algunos sectores calvinistas, no sé si muchos, creo que pocos, que hablan de la presencia espiritual en el cuerpo y en el pan y en el vino. Pero insisto, básicamente esa es la diferencia entre debatir, llamémoslo así, entre el protestante, el luterano, no luterano, versus con el católico. Al católico le importa nada lo que dice el texto bíblico. Acá al menos hay una base escritural. El que no cree en la institución de manera luterana me va a decir, bueno, es que al menos acá tengo la frase en memoria de mí. El católico, ¿qué palabra se va a tomar para decir es que aquí se transformó? Palabra bíblica, evidentemente ninguna. Qué sé yo, me va a citar alguno de los padres apostólicos, o sea, de los padres de la iglesia, el magisterio y toda su bizarro espectáculo. Insisto, esa es la diferencia que se puede dar entre ustedes y un servidor, o los luteranos que estamos acá, que al menos hay una base escritural para el debate, para el análisis. Con los católicos romanos no hay ninguna posibilidad al respecto, porque después de todo, si finalmente el católico no quiere ceder, y no lo va a hacer, obviamente, me va a decir, pero bueno, mi catecismo me dice que se transforma, que no hay memoria, que no hay una presencia real. Y bueno, como el catecismo y mi papa, etcétera, como dijo Lutero, el concilio, el papa, etcétera, que a menudo se contradicen a sí mismos, me lo dice, entonces yo lo tengo que aceptar. ¿Por qué? Porque la base para nosotros, de nuestra vida espiritual, de ustedes, de un servidor, no es mejor dicho, el análisis bíblico, el sacerdote, utilizando el sacerdocio universal de los creyentes, analizando la Biblia, versus el Vaticano, que su único curso de acción es la obediencia. Bueno, pero la clave finalmente del acto en sí mismo es que haya una verdadera comunión. A eso me refería hace unos minutos atrás cuando hablaba respecto de tomar la Santa Cena en un mismo espíritu, limitándonos tal vez al espectro de nuestras respectivas confesiones, que insisto, ya sabemos que son distintas en ese punto, por lo tanto, pero lo importante además es que si se lleva a cabo la Santa Cena hay una comunión no solamente doctrinal, sino también espiritual, en el sentido de valga la redundancia, la comunión entre los hermanos.
disculpen la autorreferencia nuevamente, pero cuando yo salí de la iglesia luterana alemana, la verdad que prefería los últimos 6 meses antes de salir de ella no participar en la Eucaristía. Me era, la verdad, demasiado incómodo saber que estaba comulgando con herejes o con personas que les daba igual si es que Cristo había resucitado corporalmente, si que la Biblia era palabra de Dios o no. Insisto, era, para serle franco, incómodo. Literalmente hacía lo mismo que George Washington cuando dejó de tomar la Santa Cena en la iglesia episcopal, que anunciaban que venía esa parte y él se retiraba del culto. Yo la verdad prefería hacer eso igual, insisto, y no lo creo tan descabellado después de todo, porque insisto, algo tan solemne, algo que debe ser un momento de unidad, aquí la división dentro de la iglesia lo puede convertir en un momento de división y no de edificación. Hermana, por favor, el siguiente. Bueno, en el capítulo 12 entra el tema de los dones espirituales, que, como dice ahí, están para reafirmar la unidad del cuerpo de Cristo, no para dividirla. Y ahí podemos hacer perfectamente una comparación con la realidad de las iglesias que hoy en día enfatizan tanto el tema de los dones, que tú tienes las lenguas, que tú tienes la profecía, etcétera, etcétera, que tú eres el apóstol, etcétera. Finalmente, ese tipo de iglesias, ¿qué es lo que causan con ese énfasis, casi mesiánico de cada respectivo don? Finalmente dividen a la iglesia. En vez de ser lo que sucedía aquí, que lo que el apóstol Pablo quería era que todos esos dones sirvieran para unificar la iglesia, fortalecerla, lo que vemos en el siglo XX en adelante es que la divide. ¿Cuántas iglesias? Probablemente todos aquí hemos conocido alguna que se dividió. ¿Por qué? Porque en alguna creían más en el apóstol, otras creían más en el profeta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que esos malentendidos dones, para algunos, no todos, obviamente, finalmente terminan dividiendo a la iglesia más que unificarla y edificarla especialmente. Y se usa, por lo tanto, una excelente analogía de la mutua preocupación en la comunidad cristiana, que es poner los dones al servicio. Yo pongo mi don a favor de mi iglesia, mi hermano los pone a disposición de su iglesia, ¿pero para qué? Para que una especie de efecto circular, todos seamos edificados. Por eso menciona maestros, profetas. Pero bueno, ahí cuando yo hablo de... aquí, perdón, cuando lo ven escrito, hay maestros, profetas, milagreros. Ahí estoy comparando eso versus el verdadero don, que es la diaconía, el servicio a la iglesia. ¿Creen realmente que nuestros mal llamados amigos que se proclaman milagreros o sanadores, etcétera, están pensando en la unidad de la iglesia? Me atrevería a decir que no. Y solamente como una acotación, se habla de los milagros, que también está la versión secesionista, que creen que los milagros cesaron, versus los que creen que continúan de manera directa. Pero todo va a depender en general del concepto de milagro. Podemos nosotros hablar del milagro de la vida, en ese sentido está plenamente vigente. Pero el concepto tradicional que manejan nuestros amigos principalmente carismáticos, yo lo traduzco así: es la suspensión temporal o permanente del orden natural de las cosas. O sea, por ejemplo, ya que lo tengo aquí, el orden natural de las cosas quiere decir que esta tijera, para que se mantenga en esta altura, debe estar en mi mano. ¿Por qué? Porque hay una orden natural llamada gravedad que dice que esta tijera, si la suelto, se cae. El milagro sería que si la soltara, no se cayera. Pero ese es el concepto, como les digo, trucado a veces del concepto de milagro. ¿Por qué no ver el milagro en la vida? O el milagro que tenemos ahora de la comunicación, que nos permite estar acá reunidos estudiando, compartiendo. Eso también es un milagro. No solamente poner las manos sobre alguien y decirle no vaya al médico y poner en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque yo creo que usted se va a sanar. O mejor dicho, yo proclamo que usted se va a sanar.
Aquí en Chile han sucedido casos, mis amigos chilenos que están acá pueden recordar, hace unos 10 años fue un pastor que incluso, gracias a Dios, fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque por lo mismo, le hizo una imposición de manos y finalmente la señora lo que tenía era una apendicitis, que le derivó en peritonitis, pero como el milagrero de turno le dijo que tenía que sanar, se iba a sanar, finalmente le derivó, insisto, en una peritonitis y que le quitó la vida en cosa de horas. En cambio, ¿cuál debería ser en diaconía, ejerciendo la diaconía, el rol de aquella persona? Haberle dicho, bueno, yo no tengo nada que hacer aquí, ve al hospital. ¿Acaso, insisto, no podía decirle, ok, yo no puedo hacer el milagro de una sanidad, pero sí tienes a un médico que es capaz de hacerlo? O sea, un don, una capacidad que ni el apóstol Pablo tenía en el siglo I, y que en vez de renegar de ella, debemos dar gracias a Dios por ella. Pero recuerden, el concepto tradicional equivocado de milagro es eso, la suspensión temporal o permanente del orden natural de las cosas. Y lamentablemente los cristianos que gustan de este tipo de cosas esperan eso. Qué sé yo, la multiplicación de cosas, las sanidades, etc. Especialmente las sanidades. Pero la Biblia nos dice algo bastante distinto. El mismo apóstol Pablo hablaba del aguijón de la carne. Y no está hablando ahí de habla de algo que le complicaba físicamente. Algunos dicen absurdamente, no sé cómo, que era un problema espiritual. No veo cómo, por algo utiliza el concepto carne, que bien sabemos que en la Biblia el concepto carne tiene que ver literalmente o con el pecado o con la vía física. Y en este caso, o sea, ¿se imaginan la famosa respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la oración, a la rogativa de Pablo? Bástate de mi gracia. Bueno, mi gracia te es suficiente. No, ¿para qué quieres yo he decidido que no tengas un cuerpo sano. ¿Qué problema hay en eso? No digo que sea fácil, por cierto. Yo que tengo mis aflicciones, las he tenido, finalmente están controladas desde hace 2 años, pero en algún momento me pudieron haber llevado a la muerte. Claro que me hubiera gustado estar sano. Pero, ¿por qué creer que Dios no se puede glorificar también a través de este tipo de dolencias? ¿Por qué? Porque tenemos, insisto, metido en la mente a veces ese concepto. El milagro o la sanidad es necesariamente física, suspender temporal o permanentemente el orden natural de las cosas. Eso es labor de Dios, no nuestra. Téngalo por seguro. Hermana, no sé si queda otra. Creo. Otra de la siguiente diapositiva, no sé si queda otra más. Sí, por cuestiones de tiempo, hermano, creo que lo podemos dejar hasta aquí. Sí, okay. Bueno, queda su servicio, hermana, entonces. Sí, no sé si tengan preguntas, comentarios, los hermanos. Bueno, si no hay ningún comentario, vamos a cerrar por hoy la sesión, la penúltima sesión. Les esperamos en la siguiente sesión el día miércoles. Muchas gracias, hermano, y a todos los hermanos que se conectaron. Les recuerdo que tenemos sesión el día viernes con el Ministerio de Centradas en el Evangelio. Un nuevo tema y pues sigamos aprendiendo. Que descansen, hermanos, y que Dios les bendiga. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches.